Bienvenidos a la Noche Infinita. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué temáticas te gustaría que exploremos en el futuro. Leemos cada mensaje con atención y siempre tomamos en cuenta sus sugerencias para los próximos relatos. Sin nada más que decir, comencemos. Nunca pensé que el volante de un tráiler pudiera volverse un refugio, pero así había sido para mí durante tantos años. Me llamo Jaime y desde que cumplí 18 años me dediqué a manejar de noche por las carreteras del país. Había pasado por Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Chihuahua, y aunque cada ruta tenía sus historias, ninguna me había marcado tanto como lo que ocurrió aquella madrugada cerca de Matehuala. Una historia que, hasta hoy, cuento con la garganta apretada. Esa noche llevaba un cargamento de abarrotes rumbo a Monterrey. Había salido de San Luis Potosí alrededor de las 10, después de cenar en un pequeño local cerca de la central de carga. El dueño me había servido unas enchiladas potosinas y un café tan cargado que parecía petróleo. Me venían bien, porque la madrugada siempre había sido mi enemiga. El clima estaba seco, apenas corría viento y la carretera federal parecía un enorme cinturón oscuro rodeado de desierto. Los cerros se dibujaban apenas contra la luna y cada tanto aparecía un tráiler viniendo de frente con esas luces que te ciegan por unos segundos. Nada fuera de lo normal para quienes vivimos en la carretera: silencio, monotonía y el constante rugido del motor acompañándome. Pasé Villa Hidalgo, luego Cedral, y cuando ya estaba acercándome a un tramo más despoblado, noté algo raro. Un convoy de 3 camionetas pick-up detenidas a un costado de la carretera. Parecían apagadas, abandonadas, pero había demasiado silencio. Lo dejé pasar. Uno aprende a no detenerse, a no mirar demasiado. Seguí manejando concentrado. Encendí la radio para no dormirme, pero solo encontraba estática. Tomé mi termo de café y me lo llevé a los labios cuando de pronto vi a lo lejos unas luces intermitentes sobre la cinta asfáltica, como si hubiese un accidente. Reduje la velocidad mientras me acercaba. Algo se revolvió en mi estómago. No había ni patrullas ni ambulancias. Era un tráiler atravesado completamente, bloqueando ambos carriles. Las luces de emergencia parpadeaban y cuando ya estaba encima pude ver el logo de una empresa que reconocí: Transportes del Bajío. Conocía a varios de por ahí, tal vez incluso conocía al chofer. Frené despacio, no podía avanzar. El camión atravesado me impedía cualquier paso. Me estacioné a la orilla y bajé, alumbrando con mi lámpara. Caminé hacia la cabina con la piel tensándoseme. La puerta del tracto estaba abierta, oscilando con el viento leve del desierto. «Bueno», grité. «¿Hay alguien?» Solo escuché el eco de mi propia voz. Me acerqué un poco más. La cabina estaba vacía. Lo extraño no era solo que el conductor no estuviera. Lo realmente inquietante era que las llaves estaban puestas y el motor encendido, como si el chofer hubiera bajado un segundo y nunca volvió. Todo en mí me pedía regresar a mi camión y avisar por radio a la central, pero había algo más. Una sensación que no sabía explicar, una alerta profunda. Caminé hacia el costado del tráiler atravesado y vi marcas en el pavimento, huellas de frenado brusco, y otras huellas más pequeñas a un lado, de botas, muchas, demasiadas. Me tragué el aire caliente y regresé hacia mi camión para agarrar el radio. No quería pensar mal, pero uno que anda en carretera sabe que a veces la noche es territorio de gente que no quiere ser vista. Apenas abrí la puerta del tracto, escuché un sonido detrás de mí. Un golpe seco. Volteé con el corazón acelerado. Otra puerta del tráiler atravesado se estaba cerrando sola. O eso parecía. Me quedé quieto. La lógica decía que fue el viento, pero ahí casi no había. Decidí correr hacia mi cabina, subir y arrancar en reversa, darme la vuelta y regresarme. Pero cuando puse la llave, escuché algo que me paralizó por completo. Pasos. Pasos acercándose por la grava, no por el pavimento. Pasos firmes, apresurados. Apagué las luces interiores, sostuve la respiración y esperé. Los pasos se detuvieron al lado de mi puerta.
Pasaron varios segundos eternos. Yo sudaba frío. La ventana no era polarizada y aunque no me asomé directamente, pude ver una sombra larga, como la de alguien muy delgado, pegada a mi unidad. No respiraba fuerte, no se movía, no hablaba, solo estaba ahí. Recordé historias de la ruta, asaltos, retenes falsos, levantones y eso que llaman los halcones del desierto, tipos sin placa ni uniforme que vigilan la carretera a esas horas. Entonces la sombra dio unos pasos hacia el frente del tracto. Desapareció de mi campo de visión. Aproveché para avisar por radio. Aquí operador Jaime de la unidad 32. Afrontando bloqueo total en tramo Matehuala-Monterrey. Posible abandono de vehículo. Repito, posible abandono de vehículo. Solo escuché estática. Central, ¿me copian? Insistí. Nada. La intermitencia de mi tráiler seguía sonando. Tic, 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 como si marcara el ritmo de mis nervios. Decidí no perder tiempo. Tenía que moverme. Engrané reversa con mucho cuidado. Si sonaba el motor demasiado fuerte, quien fuera que estuviera afuera podría reaccionar. Pero cuando solté el embriague, mi camión tembló violentamente. Alguien golpeó la parte trasera de la caja. Un golpe seco, duro. Luego otro. Y otro. No eran animales. No era viento. Eran golpes claros, repetidos, desde afuera. Se me heló la sangre. En ese instante, las intermitentes del tráiler atravesado se apagaron, como si alguien hubiera arrancado los cables. La oscuridad se tragó todo. No sabía qué hacer. Si arrancaba, tal vez me disparaban o me alcanzaban antes de ganar velocidad. Si me quedaba, podían subirse. En ese momento, no pensé, solo actué. Metí reversa de golpe y aceleré lo que pude. El motor rugió y sentí cómo mi unidad empezaba a retroceder por la carretera. No me importaba que el remolque se ladease, tenía que escapar como fuera. Los golpes se detuvieron, pero entonces, al retroceder varios metros, vi por el espejo algo que casi me hizo perder el control. Un grupo de 3 personas estaba detrás de mi tráiler, de pie, mirándome, sin moverse. Sin correr, solo vi sus siluetas bajo la luz lejana de un poste. Aceleré más. El remolque se ladeó, pero logré enderezarlo. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que me iba a desmayar. Conduje en reversa hasta donde pude y luego hice una maniobra abierta para darme la vuelta en V. No fue fácil. Mi tráiler era largo y la carretera estrecha, pero eventualmente logré encarar de nuevo hacia San Luis Potosí. Aceleré como si mi vida dependiera de ello, porque probablemente así era. No miré atrás. No quería ver si venían. Manejé varios kilómetros hasta que vi luces, un retén de la Guardia Nacional. Paré casi chocando contra los conos. Me bajé temblando y les conté todo, con la voz quebrándose. Los elementos se miraron entre ellos, comunicaron algo por radio y me dijeron que me quedara donde estaba, que ellos irían a revisar. Pasaron 40 minutos de silencio angustiante. El desierto se sentía más grande que nunca. Finalmente regresó una de las camionetas. El oficial se acercó a mí. Ya atendimos el reporte. Encontramos el tráiler que menciona, sí, atravesado, pero no hay nadie alrededor, ninguna persona, ningún vehículo adicional, no hay señales de lucha. Yo no podía creerlo. ¿Y las huellas? ¿Y las sombras? ¿Y los golpes? Él negó lentamente. No encontramos nada de eso. Lo único extraño es que el tráiler tiene las puertas abiertas y el motor encendido. El chofer no aparece. Cerré los ojos. Algo dentro de mí sabía que no estaba loco. Yo había visto a esas personas. Señor, continuó el oficial con voz seria, necesito que entienda que este tramo es muy delicado. Hay grupos que bloquean la carretera, bajan al operador y lo obligan a dejar la unidad cruzada. A veces usan la caja como barrera para emboscar a otros camioneros. Lo que usted encontró puede haber sido una de esas maniobras. Usted tuvo suerte. Mucha. No respondí. Tenía la garganta cerrada. La Guardia Nacional me escoltó hasta un área segura. Pasé la noche sin dormir, sentado en un catre improvisado, con los brazos cruzados contra el pecho. A la mañana siguiente, me enteré por radio que el chofer del tráiler atravesado seguía desaparecido.
Su unidad fue retirada, pero de él no había rastro. Solo su camión, cruzado y vacío en medio de la carretera. Ese fue el día en que entendí algo que muchos ya sabían. En las noches profundas de carretera nadie te escucha, y hay sombras que no tienen forma fija, ni nombre, ni rostro, pero existen. Desde entonces conduzco solo de día, y cuando veo un tráiler atravesado, aunque esté a kilómetros, doy la vuelta sin pensarlo 2 veces, porque yo sé lo que puede haber detrás, y ellos también saben que yo lo sé. Nunca pensé que manejar tráiler iba a moldearme la vida de la manera en que lo hizo. Cuando empecé, hace ya más de 10 años, me imaginaba que lo más peligroso iba a ser el cansancio, los accidentes en carretera o algún asalto aislado. Jamás pensé que serían las propias rutas, los caminos que recorría diario, los que terminarían llenándose de historias que yo preferiría no recordar. Todo comenzó aquella noche de mediados de verano, cuando la empresa me asignó una ruta nueva: transportar refacciones automotrices desde la zona industrial de San Luis Potosí hasta un almacén cerca de Nogales. Un trayecto largo, sí, pero bien pagado, y a esas alturas yo necesitaba el dinero para ponerme al corriente con la renta y con un préstamo que había pedido unos meses antes. Salí casi a las 9 de la noche, después de cenar unos tacos que compré en un puestito a un costado de la gasolinera. El cielo estaba despejado y la carretera se veía tranquila. Revisé el remolque, firmé los papeles y arranqué con la tranquilidad resignada de quien sabe que le esperan muchas horas de soledad y asfalto. Al principio todo era lo de siempre: tráilers rebasando lento, luces que aparecían y desaparecían en el retrovisor, música para espantar el sueño. Pero conforme avanzaba, ya entrando la madrugada, la carretera comenzó a vaciarse de una manera que no era normal. Ni un coche, ni un autobús, ni siquiera otro tráiler. Nada. Solo el sonido del motor y la vibración constante del volante. No me preocupé demasiado. Las noches entre estados suelen ser así, silenciosas. Pero había algo distinto, algo en el aire, una pesadez inexplicable. Cada tanto miraba los espejos, revisando si alguien venía detrás. Nunca había nadie. Cuando pasé el letrero que marcaba la desviación hacia una zona de descanso, me entró un presentimiento raro, como si tuviera que detenerme aunque no quisiera. El cansancio comenzaba a pesarme en los hombros. Lo pensé un par de minutos y al final cedí. Giré hacia la zona de descanso, apagué parte del tablero y me acomodé en el asiento, sin apagar el motor por completo. Solo necesitaba cerrar los ojos unos minutos. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez. Un golpecito seco, metálico, como si alguien tocara la parte lateral del remolque. Abrí los ojos, me incorporé rápido, sorprendido por la claridad de mi propio despertar. Miré los espejos. Nada. Solo la línea larga de asfalto y, a lo lejos, la carretera principal, sin tráfico alguno. Seguramente el metal se acomodó con el cambio de temperatura, murmuré, tratando de tranquilizarme. Volví a cerrar los ojos y lo escuché otra vez. Un golpe, luego otro y otro, más insistente. No era el típico crujido de los remaches o del remolque cuando se enfría. Era un golpe intencionado. 3 veces. Pausa. Otras 3. Sentí mi corazón acelerarse. Me moví con cuidado, tomé mi linterna y bajé de la cabina. El aire estaba helado, aunque era pleno verano. Caminé despacio hacia el costado del remolque, apuntando la luz hacia las llantas, hacia las uniones. Nada fuera de lo común. Me acerqué un poco más, revisando la puerta trasera. Todo estaba cerrado con el sello de la empresa, intacto. «Hola», dije, con la voz más firme que pude fingir. «¿Alguien ahí?» Silencio absoluto. Me quedé un par de segundos escuchando, pero no hubo más golpes. Decidí regresar a la cabina. No quería perder más tiempo, y menos por un sonido que, tal vez, había imaginado. Arranqué el motor por completo y me incorporé de nuevo a la carretera. Volví al ritmo que conocía bien. Marcha constante, manos firmes en el volante, respiración controlada.
Pero no estaba tranquilo. A lo lejos, en el espejo lateral derecho, me pareció ver unas luces bajas siguiéndome. Pensé que era otro tráiler, que al fin alguien más transitaba por esa ruta. Pero las luces no se acercaban, tampoco se alejaban, solo permanecían a la misma distancia, como si imitaran mi velocidad. «Qué raro», murmuré, subiendo ligeramente la velocidad. Las luces hicieron lo mismo, aceleraron al ritmo exacto que yo. Ya no podía ignorarlo. Tomé mi radio y traté de contactar a otros conductores en la frecuencia habitual. ¿Alguien me copia? Aquí operador Luna, ruta norte. ¿Alguien escucha? Solo estática. El sudor me empezó a escurrir por la sien. Decidí apagar las luces de cabina para ver mejor hacia afuera. Cuando el interior quedó en penumbra, pude ver el reflejo de mis propios ojos en el parabrisas. Y detrás de mí, a unos cientos de metros, aquellas luces seguían idénticas, como ojos que no querían perderme de vista. De pronto, sin aviso, se apagaron. Desaparecieron. Sentí un escalofrío tan fuerte que tuve que apretar el volante con las dos manos. Miré una y otra vez por los espejos, incluso incliné el cuerpo para ver desde distintos ángulos, pero no había nada. Ni luces, ni sombras, ni movimiento. Me obligué a seguir, a no detenerme, pero mi mente estaba hecha un desastre. Kilómetros después, mientras subía una cuesta larga y solitaria, el radio emitió una interferencia violenta, casi como un grito distorsionado. No palabras, solo ruido sucio, agudo, insoportable. Lo apagué de inmediato. «Ya, cabrón, cálmate», me dije, golpeando el volante con el pulgar. «Es solo un maldito turno más». Pero lo que ocurrió después borró cualquier intento de explicación lógica. Mientras bajaba la pendiente, con la carretera iluminada solamente por mis faros, vi una silueta en el acotamiento. Un hombre, quieto, erguido, como si estuviera esperando a alguien. No levantó la mano, no se movió. Solo me observó mientras yo pasaba. No era raro ver gente caminando entre estados, pero a esas horas, en un tramo tan desolado, sí lo era. Lo raro fue lo siguiente. Unos kilómetros después, había otra silueta. El mismo hombre, la misma postura, la misma quietud. Me negué a mirar el espejo. No quería confirmar lo que ya sospechaba, que había alguien siguiéndome o adelantándose en la oscuridad absoluta de una carretera que, según el GPS, no tenía accesos cercanos para peatones. Mi respiración se volvió más rápida. El tramo final hacia Nogales se alargaba, parecía hacerse interminable. Sentía que la cabina se encogía a mi alrededor, que el motor sonaba más fuerte, que mis manos temblaban cada tanto sin que yo pudiera controlarlo. Entonces, el golpe regresó, pero ya no venía del remolque. Venía de la puerta del copiloto. 3 golpes. Pausa. 3 golpes. Mi garganta se cerró. No podía mover ni un dedo. «No es real», susurré. «No es real, no es real». Pero el sonido se repitió. 3 golpes, esta vez más fuertes. La puerta tenía seguro. Yo lo había puesto. Aún así, la manija se movió suavemente, como si alguien desde afuera la estuviera probando. No pensé, no razoné, solo aceleré, tanto como el tráiler lo permitía en ese tramo. Conforme avanzaba, escuché un último golpe, seco, como si algo hubiera caído desde mi puerta hacia el pavimento. No quise mirar, ni por el espejo, ni hacia ningún lado. No sé cuánto tiempo pasó antes de ver las luces del almacén de destino. Cuando bajé del tráiler, mis piernas apenas me respondían. Los guardias me miraron raro porque yo estaba pálido, sudando como si hubiera corrido un maratón. Supervisaron el remolque. El sello estaba intacto, la mercancía completa, nada fuera de lugar. Me ofrecieron un café mientras llenaba los papeles. Uno de los guardias, un señor ya grande, me miró fijamente. ¿Es su primera vez por esta ruta en la madrugada? Asentí. Él soltó un suspiro que parecía guardado desde hace años. Aquí todos sabemos, dijo. No lo informes a la empresa. Solo no aceptes rutas nocturnas por este camino otra vez. Ninguno de los que ha visto cosas en este tramo vuelve igual. Pero, ¿qué hay en la carretera?
Pregunté, aunque parte de mí no quería saber. El guardia me miró largo rato y respondió: nada, eso es lo peor. Aquí no hay nada, ni pueblos, ni accesos, ni gente. Y sin embargo, muchos dicen ver lo que usted vio, las mismas cosas, las mismas distancias, los mismos golpes. En ese momento, mis manos se empezaron a enfriar. ¿Y nadie ha descubierto por qué?, pregunté. Porque nadie se queda a investigar, respondió sin dudar. Y porque los que han intentado no regresaron manejando, regresaron en carro de la fiscalía. Guardé silencio. Terminé de firmar los papeles. Subí de nuevo a mi tráiler, pero no pude arrancar de inmediato. Me quedé mirando la carretera oscura que había dejado atrás. Lo que había ahí, fuera lo que fuera, no quería que yo siguiera vivo, pero seguía aquí. Con miedo, sí, pero vivo. Desde esa noche, nunca más acepté rutas nocturnas. Y cuando alguien nuevo en la empresa me pide consejos, solo le digo una cosa: no es la carretera lo que te puede matar, son las cosas que uno ve cuando maneja solo demasiado tiempo. Porque cada ruta, absolutamente cada una, tiene su propio secreto mortal. Y tuve la mala suerte de descubrir el mío. Nunca pensé que una decisión tan simple como frenar en la carretera para ayudar a alguien pudiera ponerme al borde de perderlo todo, incluso la vida. Pero esa noche, en la autopista que va de San Juan del Río hacia Palmillas, aprendí que un gesto noble te puede convertir en sospechoso, y que en el mundo de los camioneros, la línea entre el respeto y el peligro es tan delgada como un filamento de luz en plena madrugada. Yo venía manejando desde hacía más de 10 horas. Era un viaje largo, de esos que te dejan la espalda entumida y las manos dormidas del volante. Mi tráiler iba cargado de abarrotes, nada especial, pero el viaje era urgente porque la entrega debía hacerse al amanecer. Mi patrón ya me había llamado 2 veces para recordarme: no te duermas, no te detengas, no la riegues. El cansancio me estaba comiendo vivo. Había pasado por 3 casetas y me faltaba un buen tramo para llegar a Querétaro, cuando comencé a sentir esa pesadez en los párpados que te avisa que, si sigues, puedes chocar, volcar, o peor, quedarte dormido para siempre. Así que decidí detenerme unos minutos en un acotamiento amplio, justo donde empieza una ligera curva, para parpadear fuerte, estirar las piernas y echarme un traguito de café frío que llevaba en un termo. Era pleno silencio, ni un coche en varios minutos. La noche estaba tan oscura que parecía pintar la carretera con tinta. Fue entonces cuando lo vi. A unos metros adelante, en la misma orilla de la autopista, había un hombre parado, agitando los brazos como si intentara llamar desesperadamente mi atención. Al principio pensé que lo estaba imaginando. A esa hora hay tipos que se acercan a pedir aventón, pero también hay delincuentes que hacen cosas peores. Me quedé quieto, mirando. El hombre no se movía, solo alzaba los brazos una y otra vez. Respiré profundo. Ni modo, compa, murmuré. Ojalá no seas mala noticia. Subí a la cabina, avancé lento y frené junto al tipo. Era un joven, quizá de unos 30 años, barba rala, chamarra sucia y la cara llena de polvo. Se veía nervioso, pero no agresivo. Hermano, por favor ayúdeme, me dijo con voz temblorosa. Mi cuñado se accidentó, está allá abajo, creo que no respira. Señaló hacia un barranco que apenas se veía por la oscuridad. No había luces, no había automóvil a simple vista, no había nada. ¿Cómo que allá? ¿Y tu carro?, pregunté desconfiado. Volcó, se fue de lado. Por favor, ayúdeme, no puedo sacarlo yo solo. Dudé, mucho, pero no pude ignorar el tono en su voz. La desesperación real no se puede actuar. Bajé del tráiler, agarré mi linterna y lo seguí. Caminamos por el borde del camino hasta encontrar una abertura entre los arbustos. El tipo bajó primero por una especie de senderito improvisado en la tierra. Por aquí, tenga cuidado, decía. A los pocos pasos olí gasolina. Después vi un auto volteado,
completamente aplastado en el techo. La linterna iluminó el parabrisas y mis ojos tardaron unos segundos en aceptar lo que veía. Un hombre atrapado, con la cabeza ladeada, llena de sangre coagulada. «Ya no está vivo», dije en voz baja. El joven comenzó a llorar. «Ayúdeme a sacarlo. No lo quiero dejar solo. Por favor». Intenté tranquilizarlo, pero antes de que pudiera decir algo más, escuchamos un ruido arriba, en la carretera. Luego el rechinar de un freno de aire. Y después, unos pasos apresurados bajando por la pendiente. Luces de linternas iluminaron todo. Voces duras, rápidas, llenas de autoridad. «Aléjense del cuerpo. No se muevan. Tú, el de la gorra, ponte contra la pared». ¿Qué chingados hicieron? Eran camioneros. 4 hombres enormes, chaquetas gruesas, manos callosas. El tipo de sujetos que imponen respeto con solo respirar. El que iba al frente, un moreno robusto con barba bien recortada, me apuntó con su linterna directo a la cara. «¿Qué estabas haciendo con el cuerpo, cabrón?» Yo solo intentaba ayudar», balbuceé. «Este es mi primo», gruñó uno de ellos, señalando al hombre muerto. «¿Qué hicieron? ¿Por qué lo sacaron de su coche?» «Yo no lo moví», dije rápido. «Llegué hace unos minutos. Vi a este chavo pedir ayuda y...» «Ese chavo no es nadie de mi familia», me soltó otro, un güero flaco y alto. Los 4 me rodearon, los ojos encendidos de coraje. El joven que había pedido ayuda retrocedió, asustado, y yo por primera vez pensé que tal vez había caído en algo mucho más grande que un accidente. El líder se acercó tanto que pude oler su sudor. «Mira, compa», dijo sin gritar, pero con una calma que asustaba más que un grito. «Mi primo salió hace 1 hora de Huichapan. Nunca respondió los mensajes, y ahora lo encuentro muerto. Y tú, justo tú, parado aquí. ¿Qué probabilidades hay?» «Lo juro, yo solo pasaba», intenté repetir, pero no me dejaban hablar. Me empujaron contra el tronco de un árbol. Uno de ellos sacó el celular y tomó fotos de mí, del cuerpo, del auto, de todo. «¿Para qué haces eso?», pregunté, sintiendo cómo se me aflojaban las piernas. «Porque si esto fue un atropellado y fuga, o si venían correteándolo, alguien lo va a pagar. Y ahorita el único desconocido aquí eres tú». Intenté explicar que había visto al joven pedir auxilio, pero cuando volteé para señalarlo, el cabrón se había ido, completamente desaparecido. Ni sus pisadas se escuchaban ya. Uno de los camioneros se encendió más. ¿Ya ves, cabrón? Ni siquiera hay testigos de que tú venías a ayudar». Sentí la garganta cerrarse. Mi camioncito estaba allá arriba, solo, vulnerable, y yo rodeado de 4 hombres que podían matarme y enterrarme ahí mismo sin que nadie se enterara. Fue entonces cuando escuchamos otro sonido, un motor pesado bajando la loma, una patrulla de la Guardia Nacional Carreteras. El líder de los camioneros chasqueó la lengua. «Qué conveniente», dijo. Los oficiales bajaron rápido, alumbrando con linternas. «Buenas noches. ¿Qué está pasando?» El líder se adelantó. «Este hombre», me señaló directito, sin titubear. «Estaba junto al cuerpo. Parece que iba a moverlo. No sabemos si venía con él o si lo atropelló». El oficial me miró como analizando si yo tenía cara de culpable. «¿Es cierto?» «No», respondí con firmeza, aunque por dentro temblaba. «Yo venía de paso. Paré porque vi a un chavo pidiendo ayuda, pero cuando llegaron ellos, el chavo ya no estaba. Yo no moví nada». La mirada del oficial se endureció. «¿Qué chavo? ¿Dónde está?» «No sé», tragué saliva. «Se fue en cuanto vio llegar a estos hombres». El oficial volvió a mirar el auto, luego a los camioneros, luego a mí. Después llamó a otro elemento para revisar el terreno. Uno de los camioneros murmuró: «No queremos problemas con la ley, pero tampoco nos van a agarrar de pendejos». El ambiente se volvió tenso, como una cuerda a punto de reventar. El silencio era tan pesado que se sentía en la piel. Entonces, uno de los guardias encontró algo. «Mi comandante», gritó, «aquí hay huellas frescas. Bajan directo hacia el auto».
Todos volteamos hacia donde apuntaba la lámpara del guardia. Las huellas en la tierra eran claras, 2 series de pisadas bajando desde la carretera hacia el barranco. Pero más adelante, siguiendo el rastro, una sola serie regresaba. La otra se perdía en la maleza. El líder de los camioneros hizo un gesto de enojo. Ese debe ser el cuñado. Venía con él, pero ese no eres tú. El oficial lo miró. ¿Lo reconoce? No, respondió. Era más chaparro, más moreno. Me señaló, no es familia, ni es de por acá. El guardia asintió. Entonces este hombre no estaba con la víctima. No, dijo el líder, con un tono seco que me sorprendió. Llegó después. Lo vimos desde arriba. Su tráiler estaba estacionado más adelante. Se lo dijo a los oficiales, no a mí. Y esa frase me salvó la vida. La tensión se rompió un poco. El oficial me pidió mis papeles, revisó mis datos y me pidió esperar en mi cabina mientras ellos hacían el reporte. Los camioneros se quedaron abajo, lamentando a su familiar. Y yo subí al tráiler sintiendo que mis piernas no respondían del todo. Encendí la cabina y esperé instrucciones. Unos minutos después, el líder de los camioneros subió hacia donde estaba mi tráiler. Lo vi acercarse por el retrovisor. No venía enojado. Tampoco sonreía, solo caminaba serio. Golpeó la puerta, la abrí con cautela. «Compa», dijo, «no eras tú. Luego de que se calme esto, te puedes ir. Pero escucha bien lo que te voy a decir». Su voz bajó a un tono firme. «Nunca pares en la noche para ayudar a nadie. Aquí la carretera se traga historias. La gente miente, se esconde, hace sus cosas. Y uno termina pagando por desconocidos. Tú estuviste a nada. De que te rompiéramos el alma, no supe qué decir». Él respiró hondo. «Váyase con cuidado, chofer. Y si vuelve a ver a alguien pidiendo ayuda, piénselo 2 veces. La buena voluntad no vale nada en este tramo. Nada». Se dio media vuelta y se fue. Me dejaron ir poco después, con la sensación de tener un agujero en el estómago y la certeza de que si el destino hubiera movido solo un hilo más, yo habría sido el acusado, o algo peor. No dormí esa noche. Cada vez que cierro los ojos, veo al joven que pidió ayuda. Su voz desesperada, su forma de desaparecer entre los arbustos, su huida perfecta. A veces creo que realmente estaba asustado, otras veces que todo fue un truco. Pero lo que sí sé es esto. En carretera, de madrugada, nadie es lo que parece. Y la ayuda, por buena que sea, se paga cara, muy cara. A veces pienso que todo comenzó por una simple necedad mía. Era jueves por la noche en la central de carga de Tlalnepantla y yo ya estaba listo para entregar el último viaje del turno. Habían pasado más de 10 horas revisando remisiones, moviendo tarimas con la diablita y soportando los gritos de los supervisores que siempre parecían tener prisa, aunque nadie supiera realmente por qué. Mi plan era irme directo a casa, bañarme, cenar algo y dormir como tronco. Pero justo cuando estaba por entregar mi pase de salida, el encargado de patio, un tipo seco llamado Salgado, me llamó con un gesto que no dejaba espacio para el no. «Oye, Torres, necesito que hagas una entrega rápida. Es aquí cerquita, rumbo a la raza. Son unas cajas pequeñas. De volada, ¿sí?» Me quedé parado sin decir nada. Conocía esa frase. Rápida, casi siempre significaba problemas. Pero necesitaba las horas extra. Mi esposa estaba embarazada y cualquier peso contaba. «Va», respondí, tratando de sonar tranquilo. Salgado me llevó a una esquina de la bodega donde había un montoncito de cajas apiladas sobre una tarima vieja. No tenían logos de empresa, ni códigos, ni nada. Solo cinta café y una palabra escrita con marcador. Fragilísimo. «No preguntes, solo entrega. Te van a recibir afuera, no debes entrar al domicilio», me dijo sin mirarme, como si estuviera leyendo instrucciones memorizadas. Eso fue lo primero que me molestó. Nunca daba detalles, pero esta vez parecía incómodo, como si quisiera terminar de hablar rápido. Antes de que pudiera decir algo, agregó: «Y maneja directo, sin paradas.
Te van a estar esperando. No me gustó nada, pero esa noche necesitaba el dinero. Salí en la camioneta de reparto, con las cajas en la parte trasera. Todas pesaban poco, pero el cartón estaba reforzado como si quisieran proteger algo realmente delicado. Era raro, muy raro. Enfilé por el periférico. El tráfico estaba tranquilo, apenas unos carros pasando de vez en cuando. Las luces amarillas de los postes iban marcando un ritmo que casi me adormecía. Quien viva o trabaje en la zona sabe que esas calles se vuelven pesadas de noche. Demasiado silencio, demasiados camiones estacionados, demasiado espacio para que la mente se llene de ideas. A los pocos minutos sentí algo. No sé explicarlo bien. Como si la camioneta vibrara ligeramente, pero no por un bache o por el motor. Era diferente, como un golpeteo suave desde la parte trasera. Pensé que quizá una caja se había movido, así que me orillé cerca de la colonia Pensador Mexicano. Me bajé, abrí la compuerta y revisé todo. Nada fuera de lugar. Pero entonces escuché algo. Un sonido opaco, como si algo dentro de una de las cajas hubiera golpeado la pared del cartón. Me alejé de golpe, con la garganta seca. No te sugestionas, me dije a mí mismo. La caja estaba quieta, las demás también. Cerré la compuerta y regresé al asiento, tratando de no imaginar cosas. Uno ya se acostumbra a todo tipo de paquetes raros cuando trabaja en logística, pero esa sensación, esa no la había tenido jamás. Seguí manejando, pero el golpeteo volvió. Ahora más fuerte, y luego más rápido, como un tambor pequeño golpeado desde adentro. Empecé a sudar, a pesar del aire frío que entraba por la ventana. Miraba el retrovisor cada 5 segundos, aunque no podía ver mucho. El sonido era extraño, irregular, como si algo estuviera moviéndose dentro de las cajas, o tratando de salir. «Pinche Salgado», gruñí. «¿Qué demonios me diste?» Apenas llegué a la dirección, una privada oscura cerca de la Raza, rodeada de casas viejas. Supe que nada de esto era normal. No había luz en ninguna ventana, no había gente, no había ruido. Solo un foco al final de la calle parpadeando como si fuera a morir en cualquier momento. Me estacioné frente al número indicado y esperé. Nadie salió. Pasaron 1, 2, 3 minutos. El golpeteo en la parte trasera era casi constante, pero no tan fuerte como para que se escuchara afuera. Parecía nervioso. Toqué el claxon suavemente. Nada. Me estaba empezando a desesperar cuando sonó mi celular. Número desconocido. ¿Ya llegaste?, dijo una voz ronca, como si estuviera fumando mientras hablaba. Sí, aquí estoy, pero nadie sale. No salgas del vehículo. No te bajes por ninguna razón, dijo, con un tono tan preciso y cortante que me congeló. En unos segundos abre la puerta del copiloto. No te preocupes, es parte del protocolo. ¿Cómo que? Pero la llamada se cortó. Me quedé quieto. Escuché el silencio de la calle y el golpeteo constante atrás. Y entonces la puerta del copiloto se abrió. Un hombre subió sin pedir permiso. Delgado, con chamarra negra, mirada fría, mandíbula apretada. No parecía nervioso, parecía acostumbrado a esto. Cerró la puerta con cuidado y dijo: «Arranca, te digo dónde detenerte». No me moví. «Oiga, primero dígame qué estoy cargando, porque no quieres saber, créeme». Y su mirada, esa mirada, me dejó claro que insistir sería un error. Manejamos unos minutos en silencio, rumbo a una zona industrial vieja cerca de Vallejo. El hombre revisaba su celular cada tanto, como si estuviera siguiendo un mapa que solo él entendiera. «Para aquí», ordenó finalmente. Era un estacionamiento enorme, abandonado, con tráilers viejos estacionados en fila, llenos de grafitis y óxido. Ni una persona a la vista. «Abre la parte trasera», dijo. Cuando me bajé, el aire helado me pegó de lleno. La luna apenas iluminaba las sombras entre los remolques. Abrí la compuerta. Las cajas estaban intactas, pero una de ellas vibraba ligeramente. El hombre subió a la parte trasera y revisó cada caja con manos expertas. No las abrió.
Solo las apretó por los lados como si supiera exactamente qué buscar. ¿Qué llevan?, pregunté, incapaz de callarme más. Él me miró, y por un segundo pensé que me iba a golpear, pero solo suspiró. Pruebas, dijo finalmente. Documentos, fotos, memorias con videos, nombres, rutas, fechas, años de corrupción. Todo sobre una red enorme de camioneros que llevan cosas que no deberían llevar. Droga, dinero, gente, siempre ocultos entre cargamentos legales. Mi corazón dio un vuelco. ¿Y esto? Señalé a la caja que vibraba. El hombre bajó la voz. A ellos no les gusta que existan estas pruebas. A él menos. ¿El quién? El que controla las rutas. El que decide qué entra y qué sale del país. El que paga para que se callen todos. Policía, aduanas, choferes, supervisores. Mi respiración empezó a fallar. Yo solo soy repartidor, jefe. No estoy metido en nada. Él me observó unos segundos. Luego dijo: ya lo estás. Las palabras me golpearon como un puñetazo. De pronto, escuchamos un motor acercándose, luego otro y otro. Luces de camionetas se encendieron al fondo del estacionamiento. 3, 4, 5 vehículos. El hombre bajó de la camioneta de distribución y me empujó hacia el asiento del conductor. «Vete, ya no puedes estar aquí», dijo, casi gritándome. «Si te quedas te matan». Me subí al volante temblando. «¿Y usted?» «Yo entrego las pruebas. Tú desaparece. Ahora». No tuve que pensarlo 2 veces. Arranqué con todo, escuchando mi corazón tratando de escapar de mis costillas. Apenas salí del estacionamiento, escuché gritos, luego golpes, luego disparos. Pero no volteé. No podía. Esa noche no dormí. Ni la siguiente. Ni la siguiente. Salgado no volvió a la central. Se reportó enfermo y luego dejó de contestar. La empresa cambió de gerencia. La ruta de la que yo estaba a cargo desapareció del sistema. Y los supervisores nuevos nos dijeron que si alguien preguntaba por las cajas sin registro, debíamos negar todo. Hasta hoy nadie vino a buscarme. Ni la policía, ni los otros. Nadie. Pero a veces, cuando paso por ciertas avenidas donde circulan los tractocamiones de carga pesada, siento que alguno me sigue con la mirada desde la cabina, como si estuvieran revisando si fui yo el que movió las cajas aquella noche. No sé si entregaron las pruebas, no sé si sirvieron de algo, pero estoy vivo, y eso, para alguien que vio lo que yo vi, ya es demasiado. Era una tarde húmeda en Guadalajara, con la típica bruma que se aferra a los autos y a las calles al caer la noche. Mi trabajo como repartidor nocturno no era precisamente glamoroso, pero me daba lo suficiente para cubrir renta y comida. Esa noche, el sol apenas se escondía cuando mi aplicación me avisó de un pedido especial, un encargo para un área industrial, en las afueras de la ciudad, donde se concentraban bodegas y transportes de carga. Lo que me llamó la atención fue que la entrega no era a una oficina ni a un particular, sino a un tráiler estacionado en una de esas naves gigantes. Llegué a la dirección cuando el cielo ya estaba teñido de naranja oscuro y el aire olía a diésel y asfalto caliente. La bodega estaba prácticamente vacía, salvo por un par de camiones estacionados y uno que parecía recién descargado. El GPS me indicaba que el pedido era para el tráiler más grande, uno de esos de 20 metros de largo con la parte trasera cerrada herméticamente. La rampa metálica estaba bajada y a simple vista no se notaba nada fuera de lo común. Sin embargo, algo me hizo detener el motor y revisar de nuevo las indicaciones. El cliente había pedido que dejara la caja dentro del tráiler y que confirmara con él vía mensaje. Era extraño, pero no lo suficiente como para alarmarme. Caminé hacia el tráiler, cargando la caja caliente, con el sonido de mis pasos resonando en el pavimento. La luz amarilla del poste cercado iluminaba a medias la zona, y sentí cómo mi respiración se hacía más pesada mientras me acercaba a la puerta trasera del camión. Antes de tocarla, noté algo: movimiento dentro del tráiler. Al principio pensé que era mi imaginación,
El reflejo de mis zapatos sobre el metal podía engañar a cualquiera, pero el movimiento se repitió, rítmico y constante, como si alguien estuviera caminando o revisando algo. Debe ser algún trabajador, me dije. Nada extraño, solo tengo que dejar la caja y marcharme. Tiré de la manija y sentí cómo la puerta se resistía unos segundos antes de ceder. Entré con cuidado, la luz de la linterna del celular apuntando hacia el interior. Ahí lo vi, sombras de cuerpos humanos moviéndose entre las cajas, siluetas de hombres robustos con chalecos y gorras, aparentemente ocupados en algo que no podía distinguir. Camioneros, pensé, probablemente preparando algún cargamento nocturno. Hasta ahí todo normal, aunque algo en su silencio me ponía nervioso. Ninguno me miraba, y el eco de sus pasos metálicos contra el piso de acero del tráiler se sentía demasiado apagado, como si el espacio los tragara. Coloqué la caja donde me habían indicado, un rincón del tráiler donde podía apoyarla sin estorbar. Quise irme de inmediato, pero algo me obligó a observar un poco más. Los camioneros se movían con precisión, casi mecánicos, sin hablar entre ellos, como si una fuerza invisible los guiara. Mi teléfono vibró con un mensaje. Confirma entrega. Lo abrí y escribí. Pedido entregado. Nada respondió, lo que me pareció extraño. Siempre recibía al menos un acuse. Entonces lo vi. Un hombre al fondo del tráiler me miraba. No se movía, solo estaba ahí, con los brazos cruzados, observando cada uno de mis movimientos. Su rostro estaba parcialmente iluminado por la luz que entraba por la puerta, y aunque no podía ver bien sus rasgos, la manera en que me fijaba me hizo retroceder un paso. La piel, el cabello, la postura, todo parecía normal, pero la intensidad de su mirada me hizo sentir que estaba dentro de un microscopio, expuesto. ¿Todo bien, amigo?, preguntó uno de los otros hombres, la voz baja pero firme. Solo deja la caja y sal de aquí. Asentí con rapidez, pero algo me decía que no podía irme todavía. Fue un instante, apenas un parpadeos, pero sentí que me estaban evaluando. Mi corazón latía desbocado mientras cerraba la puerta tras de mí. El frío metálico del tráiler quedó atrás, pero la sensación de que alguien me seguía con la mirada persistía. Subí a la banqueta y me alejé hacia mi moto, tratando de encenderla sin temblar demasiado. Cada vez que miraba hacia el tráiler, las sombras dentro parecían haberse detenido, como si esperaran algo más. Arranqué y aceleré, el motor vibrando bajo mis manos. Apenas unos segundos después, sentí un golpe seco contra el costado del casco. Giré la cabeza, pero no había nadie. Solo la noche y la carretera vacía. Mi respiración se aceleró y el sudor frío me empapó la espalda. Miré en el retrovisor y por un instante juraría haber visto la silueta del hombre que me observaba dentro del tráiler. Se desvaneció en cuanto parpadeé. Llegué a la avenida principal con la adrenalina todavía corriendo. Revisé la moto y todo parecía intacto, pero la caja que había entregado seguía pesada en mi mente, como un recordatorio de lo que acababa de vivir. Sentí que mi cuerpo se relajaba solo un poco, pero el escalofrío persistía. Esa noche supe que nunca volvería a aceptar entregas a lugares solitarios o a tráileres vacíos de actividad normal. Algo había allí, en la oscuridad del metal, que no debía ser observado por nadie que no perteneciera a ese mundo. Y aunque no me había pasado nada tangible, sabía que había visto demasiado para no recordarlo. Días después, revisé los comentarios del cliente en la app. Entrega correcta, gracias por su tiempo, no se preocupe por nadie más, estamos solos hasta mañana, decía el mensaje. Sentí un nudo en el estómago y decidí que, a partir de ese momento, las noches serían solo para lugares con gente visible y luminosa. Nada de sombras, nada de movimiento detrás de cajas de metal. Mi trabajo podía ser peligroso, pero esa experiencia había sido otra cosa. La cercanía de la amenaza en silencio, de lo cotidiano transformado en terror puro. Desde entonces, cada vez que paso por zonas industriales al anochecer, acelero sin mirar atrás, recordando el sonido metálico del tráiler y las sombras que me observaron esa noche. Y aún hoy, cuando cierro los ojos, siento que alguien camina detrás de mí,
pesado, sin hacer ruido, como esperando a que vuelva a mirar. Era una noche cualquiera en la autopista hacia Puebla, y yo, Juan, repartidor de paquetes por cuenta propia, estaba terminando mi ruta. El cielo estaba nublado, y el viento frío azotaba mi camioneta cada vez que alcanzaba los 110 kilómetros por hora. Había aceptado un pedido extra en el último minuto, un paquete que, según la dirección, debía llegar a una bodega en los límites de Tlaxcala. La paga prometía ser buena, y con eso en mente, decidí no cuestionar demasiado la hora ni el lugar. Eran casi las 10 de la noche cuando tomé la carretera. La luz de los faros apenas iluminaba la cinta negra de asfalto frente a mí, y la sensación de desolación me erizó la piel. Avancé por la carretera con cuidado, notando que no había casi tráfico. Un par de camiones de carga pasaban de vez en cuando, sus luces largas atravesando la oscuridad. La radio estaba apagada. Necesitaba concentración, pero había algo extraño en el aire, algo que no podía identificar del todo. El silencio era demasiado absoluto, roto solo por el rugido del motor. Cada kilómetro que recorría me hacía sentir más aislado, como si la carretera se hubiera extendido más allá de los límites de cualquier mapa. Al pasar por un tramo recto, vi un camión detenido a la orilla, luces intermitentes, sin señal de conductor. No era raro encontrar camiones así en la carretera de noche, pensé, y decidí adelantarlo sin dar demasiada importancia. Sin embargo, cuando mi camioneta quedó al nivel de su cabina, noté algo que me heló la sangre. No había nadie allí, pero la cabina estaba iluminada por un resplandor rojizo, como si el tablero estuviera encendido a plena potencia. Sentí una presión en el pecho y aceleré, intentando sacudirme la sensación. 10 minutos después, llegué a un desvío que no aparecía claramente en el GPS. La bodega estaba señalada como Nave 7 en un terreno baldío. Apenas bajé del vehículo, el viento soplaba con fuerza y traía un olor extraño, mezcla de tierra húmeda y combustible. La puerta metálica estaba entreabierta y un farol colgado en la entrada parpadeaba débilmente. Saqué el paquete del asiento trasero y el primer golpe de inquietud me llegó cuando escuché un ruido detrás de mí. Pasos, rápidos, demasiado firmes para un animal. Me giré y no vi nada, solo sombras moviéndose con la brisa. Mi corazón se aceleró. Avancé hacia la puerta de la bodega. Cada paso sobre la gravilla resonaba demasiado fuerte. Justo cuando estaba por entregar el paquete en la oficina interna, escuché un grito ahogado, cercano, humano. Me giré y vi la silueta de un hombre corriendo hacia un camión estacionado detrás de la bodega. Llevaba una bolsa grande y parecía asustado. Sin pensarlo, decidí acercarme. La adrenalina superaba al miedo. La figura me vio y en un instante me lanzó una advertencia con la mirada. No te metas. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre desapareció detrás de la cabina del camión. Fue entonces que lo escuché. Un motor rugiendo, fuerte y cercano. Giré la cabeza y vi que el camión del que había pasado antes, el que parecía abandonado, arrancaba solo, o eso parecía. La cabina estaba vacía, pero el vehículo se movía directamente hacia mí. Retrocedí y salté a un lado. La camioneta en la que venía había quedado atrás, el paquete sobre el asiento, expuesto. La adrenalina me obligó a correr hacia mi vehículo. El camión avanzaba a trompicones, y aunque la carretera estaba despejada, sentí que estaba persiguiéndome, implacable. No podía explicar por qué ni cómo, pero cada golpe de su motor resonaba como un tambor de guerra en mi mente. Subí a la camioneta y arranqué con fuerza, girando bruscamente para esquivar el primer embate del camión. La distancia entre nosotros se reducía más rápido de lo que cualquier conductor humano podría reaccionar. Cada curva, cada bache, sentía que el camión anticipaba mis movimientos. Miré por el retrovisor y lo vi allí, gigante, imponente, avanzando como si tuviera voluntad propia. Sentí un miedo primitivo, el tipo de miedo que paraliza y acelera al mismo tiempo. Recorrí varios kilómetros por esa carretera oscura,
tomando desvíos, cambiando de carril, intentando que los árboles y las curvas me protegieran. Finalmente, logré incorporarme a la autopista principal, donde la presencia de otros camiones y autos me dio cierta ventaja. El camión seguía a distancia, pero a medida que me acercaba a la ciudad, su velocidad se reducía, como si no pudiera entrar al tramo iluminado. Un suspiro de alivio recorrió mi cuerpo. Aún temblando, me detuve en una estación de servicio a varios kilómetros de la bodega. Bajé de la camioneta y miré la carretera, esperando ver que todo había sido un error, un mal juego de luces y sombras. Pero no vi nada. El camión había desaparecido, dejando solo el eco de su motor y el olor a diésel quemado en el aire. Me sentí seguro, pero mi corazón aún palpitaba como si quisiera salirse del pecho. Recogí el paquete olvidado en la camioneta. Tenía la sensación de que ese encargo nunca debería haber llegado a mis manos. Volví a la ciudad con cuidado, evitando desvíos y carreteras solitarias. Durante semanas, evitaba esa zona y cualquier tramo de carretera poco iluminado, recordando la sensación de que algo no era solo un camión, sino un vigilante silencioso que se movía con intención. Había escapado de un crimen, pero no del camión que lo custodiaba. Desde ese día, nunca más acepté entregas en bodega solitaria ni viajes nocturnos por carreteras desiertas. La autopista, antes un camino común, se convirtió en un recordatorio de que hay cosas que no se ven, pero que sienten cada movimiento, y que incluso los conductores más cuidadosos pueden ser cazados por algo que parece inanimado, pero que tiene vida propia. Soy camionero desde hace casi 15 años. He recorrido carreteras que se cruzan con desiertos secos, ríos que parecen espejos y pueblos donde apenas pasa un coche al día. Esa noche, cargado de cansancio después de una larga ruta desde Monterrey hasta Guadalajara, me tocó entregar un cargamento en un lugar que nunca había escuchado. Un polígono industrial en medio de lo que parecía un terreno baldío cerca de Tepatitlán. La dirección llegó por la aplicación de logística, coordenadas exactas, con nombre y número de contacto de un supuesto cliente y la promesa de un pago extra bastante tentador. No podía rechazarlo. Mi camión avanzaba por la carretera secundaria, el motor rugiendo bajo un cielo negro, apenas iluminado por la luz de los postes espaciados. La ruta era desoladora. Arbustos secos que crujían con el viento, la carretera llena de baches y unos cuantos letreros oxidados indicando distancias. Cada kilómetro que pasaba me hacía sentir más aislado, pero me repetía que era solo un trabajo más. Hasta que el GPS empezó a comportarse de manera extraña. Primero fueron pequeñas desviaciones, giros que la pantalla insistía en que siguiera, aunque la carretera parecía llevar directo al polígono. Cada vez que intentaba corregir la ruta, el GPS recalculaba y me obligaba a tomar un desvío aún más estrecho. Llegó un momento en que el camino se convirtió en un sendero de tierra, bordeado de matorrales altos y piedras sueltas, y el indicador de la aplicación aseguraba que estaba a 5 minutos del destino. Mi experiencia me decía lo contrario. Aquel lugar no podía ser un polígono industrial. No había alumbrado, ni edificios industriales visibles, solo terrenos baldíos y el eco de mi motor en la oscuridad. El cansancio empezaba a pesar, pero el pago extra me mantenía en movimiento. Doblé en lo que parecía un cruce sin señalización y de repente el GPS me indicaba que girara a la izquierda, sobre un camino que no existía más que en la pantalla. Me detuve y bajé del camión, apoyándome en la puerta metálica mientras mis pies hundían ligeramente en la tierra húmeda de la madrugada. El silencio era absoluto, ni un insecto, ni un animal, ni el murmullo del viento, solo mi respiración y el zumbido del motor. Decidí avanzar, confiando en que pronto aparecería el polígono. Cada metro que recorría, el GPS ajustaba la ruta y me acercaba a un punto que estaba claramente en medio del monte, lejos de cualquier construcción. Miré por la ventanilla y, entre la penumbra, distinguí algo que me hizo fruncir el ceño. Unas marcas recientes en el barro,
neumáticos y pisadas, como si alguien más hubiera pasado por ahí. No había señales de vida humana, pero la intención detrás de esas huellas me erizó la piel. No estaban allí por casualidad. El reloj marcaba casi la 1 de la madrugada y el aire olía a tierra mojada y polvo seco. Sentí que mi corazón se aceleraba cada vez que el GPS insistía en continuar hacia adelante, a través de un camino cada vez más angosto y empinado, donde cualquier error podría volcar el camión. Fue entonces cuando escuché el primer ruido, un golpe seco, distante, pero distinto al de las piedras que rodaban bajo mis ruedas, como si alguien hubiera tirado una caja de madera al suelo. Volteé, pero no vi nada, solo sombras que se movían entre los arbustos, demasiado rápidas para ser animales grandes y demasiado silenciosas para ser humanas. O al menos eso creía. Intenté marcar al cliente, pero el número no respondía. Repetí la llamada varias veces, nervioso, y la señal del celular comenzó a fluctuar hasta desaparecer por completo. El GPS, mi único guía, mostraba la misma ubicación fija, como si alguien hubiera colocado un punto exacto en el mapa, pero la realidad a mi alrededor no coincidía. Ningún edificio, ninguna luz, ningún indicio de actividad. Solo un sendero que se adentraba cada vez más en la oscuridad. Decidí detenerme y pensar. Bajé del camión con una linterna, avanzando unos metros hacia el frente para inspeccionar. El suelo estaba marcado con más huellas, algunas de calzado, otras con el patrón de neumáticos de camión, pero ninguna pertenecía al mío. Sentí que alguien o algo me observaba. La sensación se intensificó cuando un crujido seco vino desde detrás de mí. Volteé y a lo lejos distinguí una silueta humana, estática, delgada, vestida con ropa oscura. No avanzaba, pero no podía dejar de mirarme. Mi respiración se hizo entrecortada. La adrenalina me recorrió como un río caliente. Subí al camión y decidí retroceder. Cada movimiento del motor parecía hacer eco en el silencio absoluto. El GPS, en su pantalla brillante, seguía insistiendo en avanzar hacia el punto. Mi instinto gritaba que me alejara, que no había entrega allí, que todo era una trampa. Encendí las luces delanteras y comencé a maniobrar con cuidado, intentando regresar por el mismo camino. Las huellas desaparecieron misteriosamente detrás de mí y la silueta ya no estaba. El regreso fue tenso, cada sombra parecía moverse a la velocidad de mi camión. Cuando finalmente alcancé la carretera principal, el GPS volvió a recalcular, mostrando la ruta correcta hacia la ciudad, como si aquel desvío en medio del monte nunca hubiera existido. Sentí un alivio insoportable, pero al mismo tiempo un miedo que no lograba sacudir. Alguien había manipulado esa dirección, esas coordenadas, para atraerme a un lugar aislado. No había dejado rastros ni indicios, solo un control absoluto de mi movimiento. Esa noche no dormí. Pasé horas revisando la ruta en el mapa, intentando descubrir si había alguna falla técnica. No la había. El destino era falso, manipulado digitalmente. Y lo más inquietante era que no había señales de quién había planeado aquello, ni cómo habían conseguido los datos de mi entrega. Solo sabía que estaba vivo, que había escapado de lo que podía haber sido un desastre real. Pero cada vez que pienso en aquel sendero, en la silueta que me observaba desde los arbustos, siento que aún me siguen vigilando, esperando el momento en que vuelva a confiar ciegamente en la tecnología. Desde entonces, desconfío de cualquier entrega con coordenadas precisas y sin dirección física verificada. Aprendí de la peor manera que, en México, no solo los baches o el tráfico representan peligro. A veces, el riesgo viene de lo invisible, de lo que alguien manipula desde la pantalla de un celular con la intención de desaparecerte en medio de la nada. Era una de esas noches que prometían ser largas y silenciosas. Yo, Claudio, trabajaba como camionero en la Ciudad de México, haciendo rutas de carga nocturna hacia Puebla y de regreso.
Esa madrugada en particular había aceptado un viaje con un copiloto nuevo, alguien que se presentó como Eric, un tipo tranquilo, de voz baja y sonrisa apenas perceptible, que dijo tener experiencia manejando de noche y conocía bien la autopista. No estaba seguro de por qué lo había aceptado, normalmente viajaba solo, pero su semblante calmado me hizo confiar. Salimos de la central a las 11 de la noche. La ciudad estaba rara, con luces parpadeantes y calles desiertas, como si la mitad de la urbe hubiera desaparecido. Eric se acomodó en el asiento del copiloto y empezó a revisar la documentación mientras yo ajustaba la carga. Todo parecía normal, hasta que noté que su manera de revisar los papeles era extrañamente lenta, como si estuviera evaluando algo más allá de las rutas o la carga. «Todo listo para Puebla», dijo, con voz monótona. «¿Quieres que hablemos mientras manejamos?». Sonó más como una sugerencia que una pregunta. Negué con la cabeza, concentrado en las calles vacías. El camino estaba silencioso, salvo por el ronroneo del motor y el crujido de los neumáticos sobre el asfalto húmedo de la avenida. A veces cruzábamos por tramos donde los faroles estaban apagados, y la autopista se perdía en una oscuridad profunda que obligaba a mantener la atención al límite. Al llegar a la salida hacia la carretera libre, Eric me señaló un tramo que según él era más rápido. No discutí, confiando en su experiencia. La carretera estaba solitaria, con solo un par de camiones de carga y autos que parecían fantasmas moviéndose a lo lejos. Poco después de adentrarnos en el tramo de curvas, noté algo inquietante. Eric no estaba revisando más los documentos, ni miraba hacia el horizonte. Simplemente permanecía inmóvil, con la mirada fija en un punto indefinido fuera de la ventana. Intenté preguntarle algo, pero no respondió. El aire dentro de la cabina se volvió pesado. El silencio no era cómodo, era opresivo. Algo en el semblante de Eric me decía que había percibido algo que yo no. Empecé a sentir un cosquilleo extraño, una alerta que no podía ignorar. Pasamos un par de kilómetros más así, y entonces sucedió lo que jamás imaginé. Me giré para decirle algo, y no estaba. No había un sonido de movimiento, no había nada que indicara que se había levantado. Simplemente, el asiento estaba vacío. Mi corazón se detuvo por un instante. Miré alrededor, revisando cada rincón de la cabina. Nada. La puerta del copiloto seguía cerrada, los cinturones colgando, el tablero iluminado con la luz habitual. Pero Eric había desaparecido sin dejar señal alguna. Todo lo que quedaba era un leve olor a su perfume y un escalofrío que recorrió mi espalda. Busqué en la guantera, debajo del asiento, incluso en la caja de herramientas que llevaba para emergencias. Nada. Solo entonces noté la nota sobre el tablero, colocada cuidadosamente frente a mí, escrita con una caligrafía exacta y firme. «No mires atrás. Haz lo que te digo si quieres llegar a casa». El miedo me golpeó con fuerza. Respiré hondo, intentando mantener la calma. La carretera estaba vacía, la neblina comenzaba a formarse entre los árboles que bordeaban los lados, y el motor del camión parecía retumbar más fuerte de lo normal. Sentí que cada curva podía ser un truco, que cada sombra podía moverse y no quería volver a ver nada detrás de mí. Seguí conduciendo, tratando de cumplir las instrucciones de la nota, manteniendo el límite de velocidad y evitando cualquier gesto de pánico. Cada reflejo en los espejos laterales me parecía exagerado, cada sonido del tráiler retumbando en los puentes o curvas aumentaba mi alerta. El silencio de la carretera se volvía un enemigo, como si la noche misma hubiera decidido jugar conmigo. Llegamos al tramo de Puebla sin más incidentes, pero algo seguía mal. Cada semáforo, cada curva, cada bache parecía resonar dentro de mi pecho. Cuando finalmente llegué al almacén de la empresa, el personal nocturno me miró extraño. No me preguntaron nada, yo tampoco sabía qué decir. Salí del camión y fui directo a la oficina, intentando recuperar la calma. Al revisar la nota otra vez, vi que había algo escrito al reverso, un mensaje que antes no había notado. Si no confías en nadie, estás a salvo. Solo recuerda lo que viste y no lo olvides. No había firma,
No había indicios de quién lo había dejado, pero la sensación de vigilancia se mantenía. Revisé las cámaras del almacén, esperanzado de encontrar a Eric, pero no había nada. Su desaparición había ocurrido fuera de la cobertura de cualquier dispositivo. Era como si nunca hubiera estado allí. Días después, recibí una llamada anónima. La voz era baja y firme. Él está bien, pero ya no volverá. Tú solo sigue tu camino y no preguntes más. El clic fue inmediato, dejando un silencio absoluto. Nunca más acepté copilotos en mis viajes nocturnos. Cada vez que cruzo esa autopista, siento un peso en la espalda, como si alguien más estuviera allí, invisible, vigilando. La desaparición de Eric me enseñó que la noche, la carretera y la soledad pueden ser armas más terribles que cualquier criminal conocido. La nota quedó guardada en mi cajón como un recordatorio silencioso de lo que significa estar solo, de lo vulnerable que se vuelve uno y de lo real que puede ser el terror cuando alguien que confías desaparece sin explicación. Nunca pensé que una simple noche de trabajo cambiaría la manera en que vería la ciudad. Soy repartidor de paquetería en Guadalajara y por lo general mis entregas nocturnas son rutinarias. Calles desiertas, autos que pasan de vez en cuando y el silbido del viento entre las fachadas de las casas. Esa noche parecía igual que cualquier otra, hasta que todo se volvió extraño de una manera que no puedo olvidar. Era cerca de las 11 de la noche cuando recibí un pedido para una dirección industrial al sur de la ciudad, una de esas calles largas llenas de naves abandonadas y talleres cerrados. El GPS me indicaba una ruta que ya conocía, pero algo en mi instinto me hizo sentir un escalofrío apenas doblé la primera esquina. Aparqué la camioneta frente a un almacén viejo, con la puerta metálica semiabierta. No era inusual. Muchos negocios dejaban las rejas entreabiertas en horarios nocturnos para que los repartidores dejaran paquetes. Tomé la caja y me dirigí a la entrada. Mientras caminaba por el pasillo de cemento frío, escuché un ruido detrás de mí. Un golpe seco que hizo vibrar el suelo bajo mis botas. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Solo las sombras alargadas de las estructuras vacías. Me obligué a ignorarlo y continué, dejando la caja sobre una mesa oxidada junto a la pared. Justo cuando me daba la vuelta para salir, una figura apareció al final del pasillo. No pude ver su rostro claramente al principio, pero su postura era extraña, rígida, con los brazos colgando de manera antinatural. Por un instante pensé que era un trabajador, pero la luz de un farol cercano reveló detalles que me congelaron. Su rostro estaba cubierto de sangre seca y sus ojos parecían vacíos. El corazón me dio un vuelco. Retrocedí y al darme la vuelta, la figura desapareció. Me apresuré a salir del almacén y subir a mi camioneta, respirando con dificultad. Encendí el motor y me alejé lentamente. Mientras lo hacía, noté algo más inquietante. Desde la esquina del almacén, la misma figura me seguía con la mirada, aunque a varios metros de distancia. Era imposible que alguien estuviera allí y se moviera sin hacer ruido. La calle estaba vacía. El pánico empezó a apoderarse de mí, y por primera vez en años de repartir paquetes, deseé estar en cualquier otro lugar. Esa noche no pude dormir. Cada sonido en mi apartamento me hacía saltar. El crujido del piso, el ruido del viento por la ventana, incluso el zumbido del refrigerador. Al día siguiente, mientras revisaba mi teléfono, encontré la alerta que me dejó helado. Una noticia en el noticiero local sobre un crimen reciente en la zona industrial. Mostraban imágenes de vigilancia de un almacén y ahí estaba la figura que vi. El mismo hombre, con la misma expresión vacía y la sangre todavía fresca en el rostro. El titular decía que había sido encontrado muerto horas antes, asesinado por un grupo de camioneros que lo habían sorprendido entrando a un camión cargado con mercancía robada. Me sentí atrapado por un miedo irracional. ¿Qué estaba haciendo yo en ese mismo lugar horas antes? Y si lo que vi era algo más que un simple humano, algo que podía moverse sin ser detectado. Cerré la página y traté de respirar, pero mi cuerpo seguía temblando.
Días después, mientras descargaba un paquete en un almacén cercano, un colega me mostró su celular. El rostro de aquel hombre aparecía nuevamente en un noticiero, esta vez relacionado con robos a camiones en la carretera. La cámara mostraba un primer plano del sujeto, la misma mirada vacía, los labios entreabiertos, la misma cicatriz que apenas podía distinguir bajo la luz tenue de la pantalla. Mi corazón se detuvo. No podía creerlo. Había visto a ese hombre vivo y ahora aparecía muerto en las noticias. El miedo se convirtió en paranoia. Cada entrega que hacía, cada calle vacía, cada almacén abandonado, me hacía girar la cabeza instintivamente, esperando ver esa figura. La sensación de ser observado se volvió constante. Incluso en las gasolineras, mientras esperaba que mi compañero llenara el tanque, sentía que alguien me estudiaba desde la sombra de un camión estacionado. La pesadilla alcanzó su punto máximo una noche cuando debía entregar un paquete a un punto en la carretera hacia Tepatitlán. La carretera estaba desierta, apenas iluminada por los faros de mi camioneta y las luces de los postes. Avancé lentamente y al girar una curva, lo vi. De pie al lado de un camión detenido, su rostro iluminado por los focos. Estaba inmóvil y sin embargo sabía que me miraba. Mis manos se aferraron al volante y un sudor frío recorrió mi espalda. Di un paso adelante y al mirar nuevamente ya no estaba. Solo el camión vacío, con la puerta trasera abierta, como si alguien lo hubiera inspeccionado antes de desaparecer. Semanas después, mientras veía el noticiero una vez más, reconocí un rostro en la sección policial. Un hombre detenido por robo a camiones. Pero no era el mismo que había visto. Aún así, el terror me golpeó. Algo en su expresión, en la manera en que la cámara lo capturaba, me resultaba inquietantemente familiar. Su cara, en un reflejo macabro del pasado reciente, me recordó que algunas presencias no desaparecen con la muerte y que en las noches de trabajo uno nunca está realmente solo. Desde entonces, cada vez que escucho hablar de robos a camioneros, de noticias policiales en la tele o de almacenes vacíos, siento un nudo en la garganta. La memoria de aquel rostro, de aquellos ojos vacíos, sigue allí, acechando cada calle desierta, cada entrega nocturna. Aprendí de la manera más dura que hay lugares donde la realidad supera cualquier miedo imaginable y que a veces mirar la pantalla de un noticiero puede ser tan aterrador como enfrentarse a la sombra que uno vio en la oscuridad. Nunca pensé que un trabajo como repartidor pudiera ponerme tan cerca de la muerte. Mi nombre es Ricardo y había aceptado ese turno nocturno extra para juntar dinero. Era la típica ruta de entregas de paquetes por la Ciudad de México, pero esa noche todo cambió. Desde el inicio, algo en el aire me resultó extraño. La avenida estaba más desierta de lo habitual, y el olor a combustible y humedad se mezclaba con un perfume desconocido que flotaba entre los autos estacionados. Me dieron un paquete voluminoso, una caja negra sin ninguna indicación clara de contenido ni remitente, solo mi nombre y la dirección de entrega. La paga era alta, mucho más de lo normal, y el cliente insistió en que la recogiera personalmente, que no había otra manera. Acepté, aunque un mal presentimiento me recorrió la espalda. No era la primera vez que entregaba cosas raras, pero algo en el tono de la llamada me hizo sentir que estaba jugando con fuego. Al subir al vehículo que me proporcionaron, un sedán gris sin placas visibles, noté un ligero sabor metálico en la boca, como si el aire hubiera cambiado de repente. El conductor, un hombre de rostro impenetrable y movimientos lentos, no dijo palabra. Su presencia me hacía sentir observado desde el primer instante. Me ofreció un trago de agua mientras subía, y aunque al principio me pareció normal, el líquido tenía un sabor dulce, extraño, pegajoso. Lo bebí casi sin pensar, y pronto sentí un mareo leve, como si el mundo se tambaleara. Intenté no alarmarme, asegurándome de que no fuera solo cansancio, pero cada giro del auto me dejaba más aturdido. Las calles comenzaron a parecer extrañamente familiares, pero no reconocibles al mismo tiempo.
Pasé por avenidas que conocía, pero los edificios tenían un aspecto alterado y la luz de los faroles parecía parpadear con un ritmo que no seguía ninguna lógica. Mi mente me traicionaba. Intentaba memorizar señales para regresar, pero todo se desvanecía entre la niebla de mi percepción. Intenté encender mi celular, pero la pantalla estaba borrosa, inútil, como si el dispositivo también se negara a cooperar. Fue entonces cuando sentí la primera pérdida de control. No podía mover mis brazos con normalidad. El volante parecía pesado y mis pies dudaban entre frenar o acelerar. Miré al conductor y sus ojos estaban fijos en el horizonte, inexpresivos, pero había un brillo inquietante en su mirada. No habló, pero su simple silencio me aplastaba. El mareo se intensificó. Cada respiración era un esfuerzo y el mundo giraba en círculos que no coincidían con mi velocidad. Fue entonces cuando comprendí que algo en aquel trago había alterado mi conciencia más de lo esperado. Ya no podía razonar con claridad, solo obedecer. El destino era una calle de terracería en los límites de la ciudad. Al girar hacia ella, el ambiente cambió por completo. La neblina se espesó, los sonidos urbanos desaparecieron, reemplazados por un silencio absoluto que parecía aplastar mis pensamientos. Mi cabeza latía con fuerza y cada crujido del auto sobre la grava se sentía como un golpe directo a mis oídos. Empecé a notar sombras en los bordes del camino, figuras que se movían apenas fuera de mi visión periférica y una sensación creciente de que no estaba solo, aunque no había nadie visible. Llegamos a una pequeña bodega sin luz, con la puerta entreabierta. El conductor detuvo el auto y sin decir nada, bajó y me indicó que entregara la caja. Mis piernas temblaban, pero obedecí. La neblina envolvía cada esquina y el silencio se volvió opresivo. Coloqué la caja en el suelo y al mirar hacia atrás noté que el conductor ya no estaba donde lo había dejado. La sombra de su figura parecía haberse fusionado con la oscuridad, vigilándome. Tragué saliva y di un paso hacia la puerta de la bodega. Todo estaba en calma, pero un escalofrío recorrió mi espalda al notar que las luces interiores titilaban sin razón. Dentro, la bodega era un laberinto de estanterías vacías y cajas apiladas. Sentí una presencia detrás de mí, un susurro apenas audible, como un roce en la nuca que me hizo girar instintivamente. Nadie, solo el eco de mis propios pasos. Avancé hasta la esquina más alejada y de repente un golpe seco resonó en la parte trasera. Alguien había cerrado la puerta principal con fuerza, aunque no había nadie a la vista. Mi respiración se aceleró y el mareo aún me mantenía torpe. Cada sombra parecía moverse con intención propia y un miedo visceral me obligó a recordar cada detalle de los pasillos por los que entré, tratando de memorizar la salida. Cuando logré abrir la puerta de un empujón, el aire frío de la calle me golpeó. El conductor reapareció, pero no caminaba. Flotaba casi, sus movimientos lentos y calculados. Su voz era un murmullo que parecía venir de todos lados. «Es solo entrega, Ricardo. Solo entrega». Asentí, incapaz de articular palabra, y corrí hacia el auto. Al entrar, la puerta se cerró tras de mí y el motor arrancó sin que nadie lo tocara. El camino de regreso se sintió interminable. Mi mente estaba fragmentada. Sabía que tenía que conducir, pero cada giro, cada señal, parecía pertenecer a un mundo distinto. La ciudad se transformaba, las calles que conocía no coincidían con mi memoria, y cada sombra a los lados del auto parecía seguir mis movimientos con un interés maligno. Finalmente, llegamos a un callejón de entrega, frente a un edificio antiguo, medio abandonado. El conductor me indicó que dejara la caja en el suelo. Al abrir la tapa, encontré documentos y sobres que detallaban nombres, cantidades y lugares que nunca había escuchado. Todo parecía legal, pero algo en la forma en que los papeles estaban organizados y el silencio absoluto me hizo comprender que yo había sido parte de algo más grande, algo que no debía conocer. Al regresar al auto, el conductor me miró con esos ojos vacíos. Esta vez sentí un estremecimiento que me recorrió de pies a cabeza.
Había recuperado parcialmente mi conciencia, el mareo disminuyó y pude pensar con claridad. Aceleré y me alejé del lugar, dejando atrás la bodega, la neblina y la sensación de que alguien me observaba. Esa noche no dormí. Cada sombra en mi habitación me parecía un ojo vigilante. La caja permaneció cerrada en mi mochila, pero jamás volví a abrirla. Comprendí que había sobrevivido por pura suerte y que el miedo real no estaba en lo que vi, sino en lo que yo podría haber hecho inconscientemente mientras era manipulado. Nunca más acepté turnos nocturnos, nunca más confié en paquetes sin remitente y cada vez que paso por calles solitarias en la noche siento un recuerdo vago de aquel sedán gris, de su conductor silencioso y de la noche en que dejé de ser dueño de mí mismo. Nunca había estado tan cansado en mi vida. El calor del mediodía en la Ciudad de México había dejado mi cuerpo pegajoso y agotado, y aún así, mi teléfono vibró con una notificación que no esperaba. Era un pedido más, uno de esos que normalmente habría rechazado, pero la necesidad de dinero extra me empujó a aceptarlo sin pensar demasiado. La dirección estaba escrita con precisión quirúrgica, un número en una calle que no reconocía, en una zona industrial al sur de la ciudad, rodeada de talleres y almacenes vacíos. La aplicación no decía nada más, solo el nombre del cliente, Señor Rojas. No tenía reseñas ni historial, era como si hubiera aparecido de la nada. Tomé mi mochila, cargada con las bolsas de comida, y subí a la motocicleta. El tráfico de la ciudad parecía un monstruo pesado esa tarde, y los bocinazos constantes me golpeaban la cabeza. Pero a medida que avanzaba hacia el sur, las calles se vaciaban. Los edificios industriales se volvían más altos y oscuros, con ventanas cubiertas de polvo y puertas metálicas cerradas con candados oxidados. La luz del sol caía en ángulos extraños, y todo parecía más gris, más pesado. Cuando finalmente llegué a la dirección, la sensación de incomodidad me golpeó como un puño. La calle estaba desierta y la entrada al almacén estaba abierta de par en par. No había señales de vida, ningún cartel de horarios, ni siquiera un vehículo estacionado. Solo un silencio profundo que me hizo frenar en seco. Apagué la moto y miré alrededor, intentando encontrar alguna señal de actividad. Nada. Solo la puerta abierta y sombras largas que se estiraban sobre el cemento. Respiré hondo y avancé con la mochila en la mano. Cada paso resonaba en el piso metálico del almacén. El olor a aceite viejo y a metal caliente se mezclaba con algo más penetrante, que no lograba identificar. A medida que me acercaba al mostrador improvisado, una voz grave y ronca emergió de la penumbra. «Déjalo ahí», dijo, señalando con un gesto apenas visible desde donde estaba. No podía ver bien al hombre, solo una silueta alta, con una gorra que le tapaba el rostro. Algo en su postura me puso los pelos de punta. La indicación era clara, dejar las bolsas y retirarme. Coloqué la primera sobre la mesa metálica y noté que pesaba más de lo normal. Levanté la vista hacia la figura, pero él no se movía, solo me observaba. Mientras ponía la última bolsa, escuché un ruido detrás de mí. No un golpe fuerte, sino un roce metálico, como si alguien arrastrara algo pesado. Me giré, pero no había nadie. El aire parecía haberse vuelto más denso y sentí un sudor frío recorrer mi espalda. Mi instinto me gritaba que me fuera de ahí de inmediato, pero algo más me hizo vacilar. La puerta por la que había entrado estaba ahora cerrada. Tiré de ella con todas mis fuerzas. La cerradura no cedía. Un miedo primitivo se encendió en mi pecho. Tranquilo, tranquilo, me dije a mí mismo, intentando mantener la calma. Avancé hacia el fondo del almacén, buscando otra salida. Cada paso hacía que mis nervios se tensaran más. La penumbra parecía moverse, como si las sombras tuvieran vida propia. Entonces lo vi. Un camión grande, estacionado en un costado, su metal reflejando débilmente la luz que entraba por la puerta principal. La puerta del camión estaba abierta y dentro, cajas apiladas hasta el techo. El sonido de algo cayendo suavemente desde arriba me hizo dar un salto. Miré mejor
y allí, sobre una caja, había un objeto que no podía identificar de inmediato. Parecía un arma, aunque la luz no alcanzaba a mostrármela bien. Un escalofrío recorrió mi columna. Mis manos temblaban mientras intentaba decidir qué hacer. Antes de que pudiera reaccionar, la figura que me había dado instrucciones se acercó desde la oscuridad. Sus pasos eran pesados, medidos, y cada golpe de sus botas en el piso metálico me hacía sentir como si todo el lugar vibrara. ¿Listo para irte?, preguntó con voz áspera, aunque no era una pregunta. Era una amenaza disfrazada de cortesía. Asentí con la cabeza, intentando no mostrar mi pánico. Retrocedí hacia la puerta y justo cuando iba a empujarla, escuché un ruido detrás de mí. El sonido de otro cuerpo moviéndose rápidamente. Miré de reojo y vi otra silueta, esta más baja, que emergía de entre las cajas. Mi corazón casi se detuvo. No podía ver su rostro, pero sabía que no estaba solo. Algo dentro de mí me decía que si hacía un movimiento en falso, todo acabaría mal. Respiré hondo y decidí correr hacia la moto. Mi cuerpo estaba en tensión máxima, los músculos listos para explotar. Alcancé la puerta, la forcé con todas mis fuerzas y logró ceder. Salí disparado hacia la calle, saltando a la moto y encendiendo el motor con movimientos temblorosos. El ruido del motor parecía demasiado fuerte, demasiado cercano, y sentí que las sombras del almacén me perseguían incluso mientras arrancaba. Mientras me alejaba, miré por el retrovisor. La puerta del almacén estaba cerrada de nuevo y las figuras habían desaparecido. Solo el silencio, el calor del asfalto bajo mis ruedas y el rugido de la motocicleta llenaban mis oídos. No me detuve hasta varias calles después, hasta que sentí que había escapado del peligro inmediato. Incluso entonces, no podía quitarme la sensación de que algo me estaba siguiendo. Cuando finalmente llegué a casa, dejé la moto en el garage y me recosté en el sillón, jadeando y con el corazón a mil. Mis manos todavía temblaban y mi respiración era irregular. Revisé la aplicación por curiosidad. El pedido estaba marcado como entregado, pero no había registro de quién lo había confirmado. Todo era anónimo, una entrega que nunca debí aceptar y que casi me cuesta más de lo que podía imaginar. Desde ese día, cada vez que paso cerca de calles industriales o almacenes abiertos después del atardecer, siento un nudo en el estómago. No vuelvo a aceptar pedidos de direcciones desconocidas y cada vez que veo un camión detenido, un escalofrío recorre mi espalda. Aprendí de la manera más dura que no todo trabajo es seguro y que algunas entregas simplemente no deberían hacerse. Nunca pensé que un encargo rutinario pudiera transformarse en la experiencia más aterradora de mi vida. Trabajo como repartidor en Guadalajara y aunque estoy acostumbrado a rutas complicadas y calles olvidadas por los mapas oficiales, aquella noche se sentía diferente desde el primer momento. El jefe me llamó por teléfono cuando ya el sol había desaparecido detrás de los edificios, dejando la ciudad sumida en un gris tenue. «Toma esta ruta», dijo, su voz grave y apresurada. «No uses carreteras principales. Te garantizo que es más rápido». «¿Seguro?», pregunté, mientras revisaba el GPS. Todo lo que mostraba eran caminos de tierra, atajos sin señal, apenas reconocibles incluso para mí. «Confía en mí. Solo sigue el camino. No te detengas», respondió y cortó. Cargué mi moto con los paquetes y salí. Las calles del centro se habían vaciado hacía horas. El aire olía a tierra mojada y a combustión de carros lejanos. Sabía que la ruta alternativa me llevaría por senderos rurales, donde la luz de la ciudad apenas llegaba y los únicos sonidos eran el viento y el rugido de mi motor. La primera media hora fue silenciosa, casi hipnótica. Pasé junto a viejas casas de adobe con puertas desvencijadas, algunos perros que ladraban a lo lejos y faroles parpadeantes que apenas iluminaban los baches del camino. Por un momento pensé que todo estaba bajo control, pero entonces la carretera comenzó a estrecharse y el GPS dejó de funcionar. La pantalla mostraba un pantallazo gris,
como si mi dispositivo se hubiera rendido ante la soledad de aquel tramo. Fue cuando escuché el primer golpe seco. Provenía de detrás de mí, pero al mirar no había nada. Solo la carretera interminable y las sombras que se estiraban con la luz de mi faro. Aceleré, intentando sacudirme la sensación de ser observado. Sin embargo, cada curva que tomaba parecía repetirse. Los mismos arbustos secos, los mismos postes caídos. La sensación de déjà vu se convirtió en un peso insoportable sobre mis hombros. Decidí detenerme en un pequeño ensanchamiento, al borde de un cañaveral que se extendía hasta donde la vista podía alcanzar. Bajé de la moto y respiré profundo. El silencio era absoluto, roto únicamente por el zumbido del motor apagado. Fue entonces cuando lo vi. Una figura se movía al borde del camino, demasiado rápido para ser un animal, demasiado silenciosa para ser un humano. No tenía detalles claros, solo una silueta que parecía flotar entre la oscuridad. Sentí que me congelaba, mis manos temblaban y mi corazón parecía querer salir del pecho. Tomé mi teléfono. No había señal. La adrenalina se mezclaba con un miedo puro, tangible, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso. La figura desapareció tan rápido como apareció, dejando solo el crujido de la hierba bajo algo que se movía entre las sombras. Volví a subir a la moto, sudor frío recorriendo mi espalda, y aceleré sin rumbo fijo, siguiendo el camino de tierra que se perdía entre colinas y terrenos baldíos. Cada sombra parecía cobrar vida. Ramas que se movían sin viento, piedras que caían por sí solas, reflejos que parecían ojos en los arbustos. El miedo comenzó a nublar mi juicio. Cada ruido detrás de mí era una amenaza inminente, cada parpadeo de mi faro un anuncio de peligro. Después de lo que parecieron horas, llegué a un viejo puente de madera sobre un arroyo seco. La estructura crujía bajo el peso de la moto y una sensación extraña me hizo frenar. Del otro lado, un camino más estrecho, apenas reconocible, continuaba entre la maleza. Por instinto, me bajé de la moto y caminé unos pasos, revisando la zona. Fue entonces cuando escuché un susurro. No era un sonido humano, era más bien un eco de varias voces, mezcladas, distorsionadas, que parecían emanar de la tierra misma. Di un paso atrás, tropecé con una raíz y caí de rodillas. El corazón me latía con fuerza mientras trataba de recomponerme. La sensación de ser observado se volvió insoportable. Miré a mi alrededor y en la penumbra una figura se acercaba lentamente por el camino de tierra, sin prisa, como si supiera exactamente dónde estaba. Mis piernas querían moverse, pero parecían pesadas, atrapadas por un miedo que no podía controlar. Con un esfuerzo sobrehumano, subí a la moto y arranqué. El motor rugió y con cada aceleración sentía que la figura desaparecía detrás de mí. No me atreví a mirar el retrovisor. El camino se volvió un laberinto de curvas y sombras, hasta que finalmente vislumbré luces a lo lejos, una gasolinera solitaria en medio de la nada. Al acercarme, el miedo se convirtió en paranoia. Cada sombra parecía moverse, cada reflejo en los cristales me recordaba la figura que me seguía. Me detuve frente a la gasolinera, temblando, con las manos rígidas sobre el manillar. Al mirar a mi alrededor, la carretera estaba vacía, la figura había desaparecido. Apenas podía respirar. Entré al local buscando algún tipo de consuelo humano. El encargado me miró con curiosidad, pero al notar mi estado, no dijo nada. Solo me sirvió un vaso de agua y me permitió recostarme un momento. Horas después, cuando logré calmarme, revisé el GPS. La ruta que había seguido no existía en ningún mapa oficial, ni siquiera en aplicaciones alternativas. Las calles de tierra, los senderos, el puente de madera. Todo había desaparecido de la cartografía digital. Sentí un escalofrío. Lo único real que me quedaba era la moto, los paquetes entregados y la certeza de que algo, o alguien, había estado siguiendo cada uno de mis movimientos. Cuando finalmente regresé a la ciudad por rutas conocidas, el sol comenzaba a asomarse.
El miedo seguía conmigo, pesado y constante, recordándome que algunas rutas no deberían tomarse jamás y que la noche puede esconder más de lo que la vista permite ver. Nunca más acepté un encargo por rutas desconocidas, ni por dinero, ni por tiempo, ni por ninguna promesa de eficiencia. Aquella noche me enseñó que el peligro más aterrador no siempre es visible y que a veces la carretera que nadie recomienda seguir guarda secretos que es mejor no descubrir. Nunca pensé que un encargo rutinario pudiera transformarse en la experiencia más aterradora de mi vida. Trabajo como repartidor en Guadalajara y aunque estoy acostumbrado a rutas complicadas y calles olvidadas por los mapas oficiales, aquella noche se sentía diferente desde el primer momento. El jefe me llamó por teléfono cuando ya el sol había desaparecido detrás de los edificios, dejando la ciudad sumida en un gris tenue. «Toma esta ruta», dijo, su voz grave y apresurada. «No uses carreteras principales. Te garantizo que es más rápido». «¿Seguro?», pregunté, mientras revisaba el GPS. Todo lo que mostraba eran caminos de tierra, atajos sin señal, apenas reconocibles incluso para mí. «Confía en mí. Solo sigue el camino. No te detengas», respondió y cortó. Cargué mi moto con los paquetes y salí. Las calles del centro se habían vaciado hacía horas. El aire olía a tierra mojada y a combustión de carros lejanos. Sabía que la ruta alternativa me llevaría por senderos rurales, donde la luz de la ciudad apenas llegaba y los únicos sonidos eran el viento y el rugido de mi motor. La primera media hora fue silenciosa, casi hipnótica. Pasé junto a viejas casas de adobe con puertas desvencijadas, algunos perros que ladraban a lo lejos y faroles parpadeantes que apenas iluminaban los baches del camino. Por un momento pensé que todo estaba bajo control, pero entonces la carretera comenzó a estrecharse y el GPS dejó de funcionar. La pantalla mostraba un pantallazo gris, como si mi dispositivo se hubiera rendido ante la soledad de aquel tramo. Fue cuando escuché el primer golpe seco. Provenía de detrás de mí, pero al mirar no había nada. Solo la carretera interminable y las sombras que se estiraban con la luz de mi faro. Aceleré, intentando sacudirme la sensación de ser observado. Sin embargo, cada curva que tomaba parecía repetirse. Los mismos arbustos secos, los mismos postes caídos. La sensación de déjà vu se convirtió en un peso insoportable sobre mis hombros. Decidí detenerme en un pequeño ensanchamiento, al borde de un cañaveral que se extendía hasta donde la vista podía alcanzar. Bajé de la moto y respiré profundo. El silencio era absoluto, roto únicamente por el zumbido del motor apagado. Fue entonces cuando lo vi. Una figura se movía al borde del camino, demasiado rápido para ser un animal, demasiado silenciosa para ser un humano. No tenía detalles claros, solo una silueta que parecía flotar entre la oscuridad. Sentí que me congelaba, mis manos temblaban y mi corazón parecía querer salir del pecho. Tomé mi teléfono. No había señal. La adrenalina se mezclaba con un miedo puro, tangible, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso. La figura desapareció tan rápido como apareció, dejando solo el crujido de la hierba bajo algo que se movía entre las sombras. Volví a subir a la moto, sudor frío recorriendo mi espalda, y aceleré sin rumbo fijo, siguiendo el camino de tierra que se perdía entre colinas y terrenos baldíos. Cada sombra parecía cobrar vida. Ramas que se movían sin viento, piedras que caían por sí solas, reflejos que parecían ojos en los arbustos. El miedo comenzó a nublar mi juicio. Cada ruido detrás de mí era una amenaza inminente, cada parpadeo de mi faro un anuncio de peligro. Después de lo que parecieron horas, llegué a un viejo puente de madera sobre un arroyo seco. La estructura crujía bajo el peso de la moto y una sensación extraña me hizo frenar. Del otro lado, un camino más estrecho, apenas reconocible, continuaba entre la maleza. Por instinto, me bajé de la moto y caminé unos pasos, revisando la zona. Fue entonces cuando escuché un susurro. No era un sonido humano,
Era más bien un eco de varias voces, mezcladas, distorsionadas, que parecían emanar de la tierra misma. Di un paso atrás, tropecé con una raíz y caí de rodillas. El corazón me latía con fuerza mientras trataba de recomponerme. La sensación de ser observado se volvió insoportable. Miré a mi alrededor y en la penumbra una figura se acercaba lentamente por el camino de tierra, sin prisa, como si supiera exactamente dónde estaba. Mis piernas querían moverse, pero parecían pesadas, atrapadas por un miedo que no podía controlar. Con un esfuerzo sobrehumano, subí a la moto y arranqué. El motor rugió y con cada aceleración sentía que la figura desaparecía detrás de mí. No me atreví a mirar el retrovisor. El camino se volvió un laberinto de curvas y sombras, hasta que finalmente vislumbré luces a lo lejos, una gasolinera solitaria en medio de la nada. Al acercarme, el miedo se convirtió en paranoia. Cada sombra parecía moverse, cada reflejo en los cristales me recordaba la figura que me seguía. Me detuve frente a la gasolinera, temblando, con las manos rígidas sobre el manillar. Al mirar a mi alrededor, la carretera estaba vacía, la figura había desaparecido. Apenas podía respirar. Entré al local buscando algún tipo de consuelo humano. El encargado me miró con curiosidad, pero al notar mi estado, no dijo nada. Solo me sirvió un vaso de agua y me permitió recostarme un momento. Horas después, cuando logré calmarme, revisé el GPS. La ruta que había seguido no existía en ningún mapa oficial, ni siquiera en aplicaciones alternativas. Las calles de tierra, los senderos, el puente de madera, todo había desaparecido de la cartografía digital. Sentí un escalofrío. Lo único real que me quedaba era la moto, los paquetes entregados y la certeza de que algo o alguien había estado siguiendo cada uno de mis movimientos. Cuando finalmente regresé a la ciudad por rutas conocidas, el sol comenzaba a asomarse. El miedo seguía conmigo, pesado y constante, recordándome que algunas rutas no deberían tomarse jamás y que la noche puede esconder más de lo que la vista permite ver. Nunca más acepté un encargo por rutas desconocidas, ni por dinero, ni por tiempo, ni por ninguna promesa de eficiencia. Aquella noche me enseñó que el peligro más aterrador no siempre es visible y que a veces la carretera que nadie recomienda seguir guarda secretos que es mejor no descubrir. Mi nombre es Marcos y llevo más de 5 años trabajando como camionero en las carreteras del Bajío. Los viajes nocturnos eran mi rutina y siempre decía que conocía cada curva y cada tramo de esas carreteras, hasta que una noche descubrí que no todo lo que parece conocido lo es realmente. Todo comenzó un jueves, cuando me asignaron un recorrido de carga ligera desde León hacia Guadalajara. Era un trayecto de unas 3 horas, nada fuera de lo común. Mi tráiler estaba cargado de productos electrónicos, todo cuidadosamente embalado y sellado. Lo revisé varias veces antes de salir, la cerradura impecable, la carga firme y la caja de herramientas en su sitio. Nada parecía indicar que algo fuera diferente esa noche, salvo por un frío inusual que se colaba por las rendijas de la cabina, incluso con el calefactor encendido. Conduje durante un par de horas con tranquilidad, disfrutando de la monotonía que trae la carretera de noche. El sonido constante de los neumáticos sobre el asfalto, el viento moviendo los espejos y el murmullo lejano de algún tren cruzando por la vía cercana. Pero cuando me detuve en un área de descanso para revisar el mapa y estirar las piernas, noté algo extraño. Una luz apagada al final del estacionamiento que parecía provenir de mi propio tráiler. Me acerqué y vi que la puerta trasera estaba ligeramente abierta, a pesar de haberla cerrado con llave antes de salir. Debe ser que no cerré bien, me dije, aunque un nudo se formó en mi estómago. Nada grave. Abrí la puerta con cuidado y, para mi sorpresa, dentro del tráiler no había nadie y la carga estaba intacta. Pero algo llamó mi atención de inmediato. Sobre uno de los estantes de carga había varias fotografías.
Eran fotos impresas en papel satinado, con bordes amarillentos por el tiempo. Al principio pensé que alguien las había olvidado ahí, pero al mirar con más detalle, me estremecí. Mostraban la cabina de un tráiler casi idéntico al mío. En cada foto había un conductor sentado en el asiento del piloto, mirándome directamente. Sus ojos eran intensos, fríos, y parecían reconocerme, como si me estuvieran esperando desde hacía años. Un escalofrío me recorrió la espalda. No podía moverme. Sentí que mi pulso se aceleraba mientras sostenía la primera foto. En otra imagen se veía la misma cabina, pero ahora vacía. Sobre el asiento del copiloto había un objeto que no distinguía bien, envuelto en sombra. Lo aparté y encontré más fotos, todas tomadas desde ángulos distintos. La cabina en plena noche, la carretera vacía, y en algunas, un conductor que parecía idéntico a mí, con la gorra baja y la mirada fija en algo fuera de la imagen, algo que no podía ver, pero que me daba la sensación de que estaba allí mismo, observándome. Intenté convencerme de que era una broma de algún colega, una especie de broma pesada, pero no había rastro de otra persona, ni señales de entrada forzada. Todo estaba en silencio absoluto, salvo por el zumbido del refrigerante de la carga. El aire parecía haberse vuelto más denso, como si me rodeara un muro invisible de anticipación y miedo. Decidí salir de allí y continuar el viaje, pensando que las fotos podían haber caído de algún paquete olvidado por otro camionero. Pero algo más me hizo detenerme. Una hoja doblada en la esquina del piso. Al desdoblarla, encontré un mensaje escrito a mano, con letra temblorosa pero clara. Te hemos estado esperando. Sabemos que vendría solo. Mi corazón casi se detiene. No había firma, no había indicio de quién podía haber dejado aquello. Volví a revisar el tráiler, pero las fotos estaban todas en su lugar, alineadas sobre el estante como si alguien las hubiera ordenado de manera deliberada mientras yo no miraba. Continué conduciendo, pero la carretera parecía haberse alargado. Cada curva se sentía más estrecha, cada sombra más profunda. Empecé a escuchar un sonido sutil, un golpeteo leve que parecía venir de la parte trasera del tráiler. Intenté ignorarlo, pensando que era alguna caja balanceándose, pero el sonido se repetía con precisión, casi humano, como si alguien caminara lentamente por el pasillo de carga, sin querer que lo viera. El miedo me hizo acelerar. Por fin llegué a un área de descanso más grande, decidí detenerme y revisar de nuevo el tráiler. Abrí la puerta con cuidado y apunté la linterna hacia el interior. Las fotos seguían ahí, pero ahora habían cambiado de posición. No podía explicarlo. Mi mano temblaba mientras recogía la primera foto y noté algo que me hizo retroceder. En la esquina de la imagen, apenas visible, había una sombra que no estaba antes, un contorno oscuro, humanoide, que parecía inclinarse hacia mí. Respiré hondo y decidí que lo único sensato era cerrar la puerta y no mirar atrás. Aceleré por la carretera con las luces altas encendidas, vigilando cada curva y cada sombra que pasaba junto a mí. Durante kilómetros no escuché nada más. Las fotos permanecían en mi mente, grabadas como un recordatorio perturbador de que había algo o alguien que me había estado siguiendo, esperando, probablemente desde mucho antes de que yo naciera. Llegué a Guadalajara al amanecer, con las manos rígidas sobre el volante y un sudor frío que no desaparecía. Descargué la carga y cerré la puerta del tráiler con doble llave. Por primera vez, sentí que debía dejar ese viaje atrás y nunca volver a detenerme en áreas desiertas. Guardé las fotos en un cajón del tráiler sin atreverme a mostrarlas a nadie. Todavía hoy, cuando conduzco solo por la noche, siento un peso en la cabina, como si alguien más estuviera ahí, observándome desde la sombra de las luces, recordándome que nunca estoy completamente solo en la carretera. Nunca paró, aunque pedían ayuda llorando, camioneros. Era cerca de las 10 de la noche y el tráfico en la autopista México-Querétaro estaba sorprendentemente ligero. Yo manejaba mi moto de repartidor con una mochila pesada llena de pedidos, sintiendo el cansancio de un día interminable apretándome los hombros.
El último pedido del día era para un Oxxo a las afueras de la ciudad, en un cruce solitario que apenas contaba con una gasolinera y un terreno baldío. El GPS marcaba que la distancia era corta, pero la carretera estaba llena de curvas y el viento frío me golpeaba en la cara con fuerza, haciendo que los ojos lagrimearan. Mientras me acercaba, empecé a notar algo extraño. No había ni un solo vehículo más en el camino. La luz de los postes intermitentes parecía más tenue de lo habitual, como si la carretera misma se hubiera vaciado. Mi instinto me decía que me detuviera, que me devolviera a la ciudad, pero el pago extra y la responsabilidad me empujaron a seguir. Al entrar al estacionamiento del Oxxo, vi algo que me hizo frenar de golpe. Una camioneta de reparto estaba detenida, con las luces encendidas y un par de camioneros afuera, sus cuerpos tensos, sus manos levantadas en señal de súplica. Gritaban, pero cuando me acerqué, me di cuenta de que no emitían ningún sonido. Sus labios se movían frenéticamente, llorando silenciosamente, implorando algo que no entendía. El miedo me paralizó. ¿Qué pasa?, logré balbucear, acercándome a ellos. Uno de ellos me señaló con la mano temblorosa hacia el interior del Oxxo. Entré con cautela, sintiendo que cada paso hacía crujir el piso, un sonido demasiado fuerte en el silencio absoluto de la noche. Lo primero que noté fue la disposición de los productos. Algunos estantes estaban vacíos, otros tenían cajas abiertas y tiradas en el suelo, como si alguien hubiera buscado algo con desesperación. Una sombra se movió rápidamente entre los pasillos. Giré la cabeza, tratando de identificarla, pero no había nadie. La puerta automática que debería estar cerrada estaba entreabierta, balanceándose suavemente. Mis sentidos se agudizaron. Cada sonido parecía multiplicarse. Cada sombra proyectada por la luz fluorescente se alargaba y retorcía. ¿Hay alguien más?, pregunté, aunque mi voz se sintió extraña, extrañamente ajena. No hubo respuesta, solo el eco de mis propias palabras devolviéndome un frío mortal. La mochila en mi espalda pesaba toneladas y sentí la urgencia de salir de ahí. Decidí correr hacia la caja, pero entonces escuché algo detrás de mí. Pasos lentos, pesados, que resonaban sobre el piso con un ritmo imposible de ignorar. Me volteé justo a tiempo para ver al repartidor del turno anterior, o eso parecía. Su uniforme estaba sucio y desalineado, y sus ojos estaban completamente negros. No había vida en ellos, solo un vacío absoluto. Sus labios se movían, murmurando palabras que no podía entender, mientras se acercaba lentamente. Mi corazón se aceleró. Tiré la bolsa que llevaba al suelo y salí disparado hacia la puerta. La cerradura cedió, pero antes de poder empujar la puerta, sentí un golpe en la espalda. Caí de rodillas, respirando con dificultad. Una mano me agarró firmemente del hombro y una voz rasposa susurró: «No puedes irte, no todavía». El miedo me dio un impulso. Me levanté de un salto y logré empujar la puerta con todas mis fuerzas. Salí al estacionamiento, donde los camioneros seguían llorando en silencio, y no me atreví a mirar atrás. Subí a mi moto, el pulso acelerado, y arrancé con fuerza, dejando atrás el Oxxo y aquella presencia imposible. Mientras conducía por la carretera de regreso a la ciudad, vi que la camioneta de los otros repartidores seguía ahí, con las luces encendidas, pero cuando me acerqué, estaba vacía. No había nadie dentro. Los cuerpos desaparecidos, los ojos negros, los pasos imposibles, todo parecía haberse evaporado. Al llegar a mi departamento, tiré la mochila al suelo y me dejé caer sobre la cama. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de la empresa. «Gracias por tu entrega. Buen trabajo. Recuerda tu horario de mañana». Intenté reír, pero la risa se quedó atrapada en mi garganta. Cerré los ojos y no pude dormir en toda la noche. Nunca más volví a aceptar entregas en carreteras solitarias. Y cada vez que paso por un Oxxo en la noche, aunque haya luz y clientes, siento esa misma presencia, esa sensación de ser observado, de que alguien nunca para, incluso cuando los demás imploran ayuda y nadie puede escucharlos.